Bueno, bienvenidos todos. Este es un video que está por salir el día 14 de abril por conmemoración de lo que es el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas. No es un día de celebración, sino más bien es un día para tratar de concientizar a la gente sobre esta enfermedad que es muy importante, ¿no? Es una enfermedad que se conmemora el día de hoy porque el día de hoy nació el doctor Carlos Chagas, brasileño, que diagnostica por primera vez esta enfermedad en 1909, ¿no? Por lo cual hace 111 años que se diagnosticó por primera vez y bueno, se ha avanzado mucho en el conocimiento de esta enfermedad y para eso estamos acá el día de hoy haciendo esta charla cada uno desde su casa, aislado por las condiciones actuales del COVID. Y pues bueno, voy a dejar que se presente cada uno. Si gusta empezar, el doctor Irving, por favor. Bueno, mi nombre es Irving. Actualmente estoy trabajando en el Centro de Investigaciones Regionales del doctor Hideyo Noguchi. Estoy en el laboratorio de parasitología y actualmente estoy trabajando la parte de neurofisiología, de cómo el parásito afecta ciertos comportamientos fisiológicos, neurofisiológicos y comportamentales en el vector. Bien, pues muchas gracias. Él se encuentra en Yucatán. A continuación, la doctora Malena. Bueno, buenas noches en mi caso. Yo estoy en Argentina, en la provincia de Entre Ríos. Mi experiencia hasta ahora como bióloga es más amplia en el estudio de la ecología de los roedores, algunos de los cuales son reservorios de ortohantavirus, que produce una enfermedad que es endémica del continente americano, que es el síndrome pulmonar por hantavirus. Actualmente también soy docente de la facultad, de la cátedra de mastozología con otra compañera, y actualmente me encuentro realizando un trabajo con la ecología del mosquito Aedes aegypti que transmite dengue, sobre todo en zonas urbanas. Así que esa es mi trayectoria. Hice el doctorado en la Universidad de Buenos Aires y bueno, y les agradezco estar participando de esta charla con ustedes. Bien, muchas gracias. La doctora Maleni en Autlán. Hola, buenas tardes. Yo soy Maleni Ramírez, trabajo, como acaba de mencionar Ricardo, en la Universidad de Guadalajara, en un centro regional ubicado en Autlán, Jalisco. Mi experiencia va más por el estudio de la ecología de la zoonosis en general, pero en este caso en particular con Chagas, principalmente reservorios silvestres, ratones y murciélagos, y los vectores triatóminos que son los responsables de la transmisión del protozaurio que causa la enfermedad de Chagas. Gracias por la invitación. Saludos. Bueno, pues muchas gracias a todos. Quisiera empezar con un dato que hablaba de 10 millones de infectados a nivel mundial, de una enfermedad que normalmente se pensaba que solo era en América Latina, principalmente en los países subdesarrollados, o sea, todos los de América Latina, pero que actualmente también se puede encontrar en Europa, en Australia y en Japón, ¿no? Entonces, doctora Maleni, quisiera ver si nos pudiera como decir un poco sobre lo que representa esa enfermedad pues en México, ¿no? En números. Sí, bueno, como bien lo comentas, la OMS tiene unos reportes que hacen en este último informe sobre enfermedad de Chagas, donde estima alrededor de 7 a 8 millones de personas infectadas en el mundo. Lo que tenemos de datos para nuestro país, México, es que, bueno, aunque se manejan diferentes cifras, en realidad se estima que puede haber alrededor de 4.06 millones de personas infectadas tan solo en nuestro país. Este dato proviene de un artículo que salió hace un par de años del grupo del doctor Irving, del Instituto, nunca puedo pronunciar ese nombre, en Yucatán. Y bueno, ellos hicieron a través de un metaanálisis que consiste en hacer una revisión de toda la literatura que se ha publicado para nuestro país desde el 2006 al 2017. Ellos analizaron un total de
no sé, más de 2.000 artículos, de los cuales pudieron utilizar una fracción muy pequeña que presentaban datos de la seroprevalencia a nivel de la población. Y esta cifra de 4 millones es la que ellos estiman de esta revisión bibliográfica que hicieron tan intensa. Este dato de 4 millones establece una prevalencia del 3.38%, lo cual es muy alta. Si consideramos el informe de la OMS que estima alrededor de 8 millones de personas infectadas, México, tan solo nuestro país, está aportando prácticamente la mitad de infectados para América. Eso es una cifra altísima. Después, bueno, manejan otros datos porque la prevalencia varía mucho dependiendo del intervalo de edad. Ellos hacen una separación de la población incluso entre mujeres embarazadas, en menores de 18 años e incluso por regiones del país, porque las prevalencias que hay de infección en humanos varían mucho dependiendo de las zonas del país. Porque, bueno, más adelante vamos a ver que esta es una enfermedad multicausal, multifactorial, que involucra muchos aspectos que tienen que ver tanto con cuestiones climáticas, sociales, culturales, y eso pues es muy variable en diferentes partes de nuestro país. Sí, justo también veía otro dato que hablaba que Bolivia tenía más o menos 1 millón de infectados cuando tenía una población de 10 millones de infectados, digo, de sanos, ¿no? O sea que era, pues, un montón de su población estaba infectada. Si bien México, pues, es 4 millones, son 4 millones entre 127 millones que habitamos este país, por lo tanto está ese 3% de infectados, ¿no? En eso quisiera ver si la doctora Malena nos puede pues decir de los datos que hay para allá, para Argentina, para tratar de ver las diferencias entre estos 3 países al menos que son pues con poblaciones diferentes y prevalencias diferentes, ¿no? La cifra estimada de personas infectadas en Argentina, según estuve leyendo, es de 1.6 millones de personas infectadas. Esto representaría un 4% de la población total argentina, que es aproximadamente 40 millones de habitantes. Pero la verdad que es sorpresivo ese número que comentaste de Bolivia, es un porcentaje altísimo de la población total. Acá igual en Argentina es bastante, y hay 11 de 19 de nuestras provincias están consideradas de riesgo alto o moderadamente alto de mantener una transmisión vectorial activa. Así que, tal como dice la doctora Maleni, es una enfermedad multicausal y multifactorial a la cual no se puede dejar de vigilar. Sí, en un país como el nuestro. Y para tratar de llegar a dilucidar el por qué en un país hay mayor prevalencia que en otro, pues hay que tratar de entender cómo se transmite esta enfermedad y todo, ¿no? Para entender las diferencias sociales y biológicas que hay en cada país y pues saber cómo se transmite. Entonces, si nos pudieras comentar, Irving, pues quién causa esta enfermedad y cómo es que pues, se contagia, básicamente. Sí, bueno, conforme lo que fue, comentaron un poco Malena y quería abordar un poco también el tema de que la enfermedad de Chagas constituye la causa de muerte aproximadamente entre 25 y 63.000 defunciones anuales en México, y normalmente incluye una mortalidad infantil de 0 a 5 años. Y también una parte importante dentro de la enfermedad es la carga económica que genera esta enfermedad a causa de todos los padecimientos que van llevando a cabo todos los pacientes que van siendo diagnosticados durante el proceso de la infección. Y más o menos se calcula que para la enfermedad de Chagas en México se calculan 3 millones se gastan al año por llevar a cabo todos los tratamientos para las personas que se encuentran ya sea en la fase crónica o en la fase inicial que le dicen de la enfermedad.
y para normalmente cuando hicieron este estudio de metaanálisis también determinaron cuáles eran los estados de toda la República Mexicana en donde se encontraba la mayor prevalencia de la infección, y se encuentra normalmente la península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Y bueno, con la parte de México, el principal vector encargado de la transmisión es la especie Triatoma dimidiata. Para Argentina es Triatoma infestans. Ambos son vectores bastante importantes en ambos países, y la principal fuente de transmisión es por medio vectorial, cuando el insecto se está alimentando de algún hospedero, puede ser un mamífero, un ave, un anfibio. Al tener un sistema digestivo corto el insecto, ¿qué pasa? Que se alimenta y empieza a defecar. Y en las deyecciones es donde se encuentra la forma infectiva del parásito, que como comentó Maleni, es Panosoma cruzi, y la forma infectiva del parásito es tipo mastigote metacíclico. Es la forma por la cual es inoculada al hospedero al momento de que el insecto se está alimentando de sangre. También otra parte importante del vector es que en este caso tanto los machos como las hembras se alimentan de sangre, son hematófagos, y los estados inmaduros de las chinches o las pinchucas, conocidas en Argentina como pinchucas, todos los estadios ninfales también se alimentan de sangre. Entonces repercute bastante todo el comportamiento del insecto a nivel desde la búsqueda del hospedador, como para poder saber, son las señales que conllevan a que el insecto llegue y tenga el contacto entre el hombre y el vector. Entonces, el vector a nivel Argentina es infestans y a nivel México es T-dimidiata. Los más importantes, porque en México hay otras especies que también son importantes, pero la principal es Triatoma dimidiata. Sí, bueno, algo interesante de lo que mencionas ahí es que, pues, justo todos esos estados que mencionas son los más, donde se presenta la mayor pobreza en México, ¿no? Son los estados con mayores índices de pobreza. Algo que me gustaría volver después para relacionar porque es una enfermedad que se ha asociado típicamente a la pobreza o a condiciones de vida pues, de menor calidad, por decirlo así, al menos socioeconómica. Pero primero me gustaría, si la doctora Maleni pudiera, pues, tratar de explicarnos qué es un vector, tratando de hacerlo en términos lo más sencillos posibles, y qué es un patógeno, ¿no? La diferencia. Ok, bueno, voy a iniciar explicando o tratando de explicar qué es un patógeno. Y un patógeno es un microorganismo que puede ser un virus, una bacteria, un hongo o un parásito. Son generalmente organismos microscópicos o pequeños que son capaces de causar un daño a un ser vivo. Sí, esa es tal cual la definición. Nosotros, o sea, muchos de estos patógenos viven de manera natural en nosotros, sobre nosotros y dentro de nosotros, ¿no? La diferencia es que cuando llegan a presentarse cambios en el sistema inmunológico o en las condiciones nutricionales de los individuos, se comportan como oportunistas y es cuando pueden desencadenar enfermedades. Pero en su mayoría la clasificación es que son agentes que pueden causar enfermedades, que potencialmente te pueden causar una enfermedad. Y los vectores involucran, el vector es como el medio de transporte. El vector va a ser principalmente un organismo vivo, se consideran principalmente insectos de tipo que tienen una alimentación a base de sangre, porque es una forma de mover este tipo de patógenos como bacterias o virus. Y este comportamiento de alimentarse de sangre pues va a implicar que requieren de otro organismo, generalmente puede ser un vertebrado, del cual se alimentan, y en el proceso de la alimentación es cuando se da esta infección o esta penetración, digamos, del patógeno en el vertebrado, como lo explicaba el doctor Irving, ¿no? O sea,
a través de las deyecciones de las chinches es donde el parásito sale y queda sobre la piel del vertebrado, y es la forma en la que el parásito utiliza a esta chinche como un vector, como un medio de transporte para llegar a otro hospedero. No sé si quedó claro. Sí, queda claro, o sea, como ejemplos de patógenos, pues tendríamos ahora el más conocido por ahora, es el COVID, ¿no? Que es un virus. En el caso del dengue es el virus también que lo produce, el Zika, el VIH, y bueno, son los virus, bacterias y protozoarios que producen la enfermedad, ¿no? Y en el caso del vector son algún organismo vivo que transmite o mueve esa enfermedad por el mundo, digamos, ¿no? Así es. Pues diferente por ejemplo, si encontramos el COVID en un trapo donde la gente estuvo estornudando, ¿no? Eso no es un vector. Exactamente, muy bien. Bien, entonces con eso también va de la mano el otro concepto que dijeron por ahí en un principio, que era que es una zoonosis, ¿no? Entonces, en esto quisiera si la doctora Malena nos pudiera como pues explicar qué es, con algunos ejemplos. Bien, aquí espero ser lo suficientemente precisa porque voy a responder adelante de una colega que tiene mucha más experiencia en este tema que yo. Pero bueno, dicho en palabras simples, una zoonosis es una enfermedad que pueden transmitir los animales al ser humano, vamos a decir, a las personas. Con ejemplos de zoonosis convivimos todos los días de nuestras vidas. Por ejemplo, cuando tenemos una mascota como un perro, es decir, un animal doméstico, tenemos que ir al veterinario frecuentemente para aplicar las vacunas, ¿sí? Para prevenir que esas zoonosis que pueden ser hospedadas por el perro doméstico pasen a nosotros, a las personas. Otro ejemplo de zoonosis, otra vez siendo reiterativa, pero es el caso que mejor conozco, podría ser el síndrome pulmonar por hantavirus, que afecta a las personas desde ciertas latitudes de Estados Unidos, del centro-oeste de Estados Unidos, hasta el sur de Argentina. Y es el sur de Argentina y Chile donde más incidencia de síndrome pulmonar por hantavirus hay en toda América. Esta es una zoonosis que es transmitida a las personas a través de la orina o las heces contaminadas con un virus de parte de ciertas especies de ratones silvestres, ratones nativos del continente americano en este caso. Ese sería un ejemplo de una zoonosis, cuyo riesgo es mayor en áreas en donde habitan estos pequeños roedores que son reservorios. Bien, entonces, bueno, con esto creo que tenemos al menos 3 conceptos que nos ayudan a entender el por qué esta enfermedad de Chagas se encuentra pues principalmente en las comunidades de mayor pobreza, ¿no? Algo que mencionaban era que las poblados que estaban con un índice de pobreza mayor, pues tenían mayor contacto con ganado, con roedores, con gallinas y ese tipo de animales domésticos, que eran animales que atraían a la chinche que transmite este protozoario, ¿no? Entonces, Irving, ¿nos podrías hablar un poco acerca de lo que investigabas tú? Que yo recuerdo que era muy interesante porque básicamente se metían en la cabeza de una chinche y veían o olían a través de su cerebro, y lo que detectaban era qué eran los olores que le interesaban, ¿no? Como para saber qué era lo que le atraía a la chinche, que pues está más en estos lugares que en otros, ¿no? Sí, bueno, mi trabajo doctoral justamente fue basado en toda la parte del conocimiento del insecto a nivel sexual, la alarma y todo lo que conlleva a cómo localiza el insecto al hospedero, ¿no? Nosotros hacíamos varios trabajos de olfatómetro, que es un tipo de comportamiento en donde nosotros evaluamos diferentes señales, que en este caso serían como señales químicas, olores, compuestos volátiles, que ya sea que el mismo insecto emite o que emite el hospedero. En este caso, pues, se trabajó también con olores de humano, con olores de ratón, y una mezcla de compuestos que se ha utilizado principalmente para la atracción de mosquitos.
Nosotros evaluamos a nivel comportamental, a nivel antenal, que es una técnica que nosotros tratamos de comprender cómo el insecto percibe todos los compuestos volátiles del medio externo, cómo los capta la antena y cómo los procesa. Y ya después nos metimos ya a nivel del cerebro, donde vimos a nivel neuronal cuáles eran las neuronas específicas para cada uno de los compuestos, o en su defecto saber cómo las neuronas se hacían como un tipo de entender cómo todas las neuronas se enlazaban para poder determinar un comportamiento específico en el insecto. Nosotros metíamos una mezcla de olores y determinábamos cuáles eran las neuronas que se activaban y cuál es el tipo de comportamiento que el insecto en ese momento tendría que llevar a cabo. Todo lo hacíamos a nivel en vivo, con el insecto abierto. Y bueno, entonces al final lo que nosotros tratábamos de saber era cuáles son los compuestos que el insecto percibía, para que al final podamos hacer un diseño de una trampa atrayente y específica para triatominos. Trabajé con Triatoma infestans, con Rosnus prolixus y con Triatoma dimidiata, que son especies de importancia epidemiológica en diferentes países. Doctora Maleni, si nos pudiera hablar un poco, yo veía que esta era una de las enfermedades más subdiagnosticadas y que la mayoría de las veces no se llamaba a un diagnóstico de esta enfermedad y quedaba pues presente, pero sin que lo supiéramos que existía, ¿no? Quisiera si nos pudiera explicar un poco acerca de este problema de cómo se diagnostica. Sí, bueno, antes que pasar al diagnóstico, como bien lo mencionas, la OMS denomina esta enfermedad como una de las enfermedades desatendidas, ¿no? U olvidadas, es la forma en la que se le denomina. Y ha sido catalogada así porque desafortunadamente una persona que está enferma de Chagas puede no saberlo. Y puede no saberlo porque no hay síntomas, o sea, realmente no hay sintomatología como en otras enfermedades en las que las personas pueden sospechar que tienen una enfermedad. Esto, a su vez, hace difícil un diagnóstico porque las personas, si no se sienten enfermas, pues obviamente no van a ir al médico o no van a ir a hacerse una prueba para saber si tienen una enfermedad. Entonces, muchas personas pueden estar enfermas sin saberlo. Y cuando la forma para hacer el diagnóstico, las formas más comunes es a través de pruebas serológicas que implican una toma de muestra de sangre y a través de una prueba de antígeno-anticuerpo determinar si está la presencia del tripanosoma en la persona. Hay otro tipo de pruebas que se conocen como por genodiagnóstico, que es un poco más complicado porque implica alimentar chinches sanas y de una que se sospecha y después se hace el análisis de la chinche para ver si se encuentran tripanosomátidos en las heces fecales de la chinche. Se pueden hacer otro tipo de diagnósticos también, que es a través de pruebas moleculares. No son comerciales, estas únicamente se están utilizando en investigación y algunos hospitales para humanos que hacen investigación también utilizan estas pruebas a través de PCR, que son las más comunes. Hay otra las pruebas varían mucho y varían mucho también porque tienen cierta certidumbre. Es decir, no todas son 100% efectivas en el diagnóstico. La que puedes tener al menos un 99% de certeza son con las pruebas moleculares, pero son caras y no son accesibles para todas las personas. También se puede hacer en el caso de cuando las personas se dan cuenta que la chinche las picó y ellas logran agarrar a la chinche viva, se hace un diagnóstico por tamiz fecal en las chinches directamente, no en la persona picada. Y de esta manera, si se encuentran tripanosomas en las heces de la chinche, puedes asumir un riesgo de infección, aunque no necesariamente
la persona pueda estar infectada, aunque la chinche esté infectada, aunque la probabilidad es alta. Entonces hay diferentes pruebas, varían mucho dependiendo de el acceso que se tenga y la certidumbre que quieras de la prueba. El protocolo aquí en México generalmente implica que sean al menos 2 pruebas serológicas para determinar si una persona está infectada o no de Chagas. Sí, bueno, lo que yo veía por ahí era que exactamente los síntomas que presentaban las personas que estaban infectadas pues se podían dividir en 2 cuadros, ¿no? Uno agudo y uno crónico, que agudo era algo que se presentaba rápido y el crónico era algo que se sostenía en el tiempo. Sin embargo, pues los síntomas que mencionaban pues eran muy generales, ¿no? Como indigestión, pues problemas digestivos y cosas así. Y ya los problemas más graves eran los problemas cardíacos, incluso hablaban de un infarto repentino. Entonces, pues cuando llega ya a esos cuadros, pues ya es como que te moriste y ni supiste de qué, ¿no? Bueno, te moriste y no sabes nada de todos modos. Pero desde un punto de vista epidemiológico, pues no se sabía cuál era la cuestión. Y de eso también, Irving, quisiera si nos pudieras explicar ya. Yo veía que esta enfermedad fue durante mucho tiempo considerada una enfermedad autoinmune, ¿no? Y pues a lo que mencionaban era que actualmente muchos médicos seguían tratándola pues como si fuera una enfermedad autoinmune. Entonces quería ver si nos pudieras hablar un poquito de cómo afecta el protozoario, que no es una enfermedad autoinmune, sino que es producida por un protozoario, cómo es que afecta a nivel del cuerpo y si hay pues tratamiento para esta enfermedad, ¿no? Sí, bueno, en realidad, como lo había comentado Maleni, la enfermedad tiene un proceso bastante complejo porque es una enfermedad asintomática, por así decirlo, y normalmente si no te das cuenta que te pica el insecto, normalmente nunca te enteras cuando ya está en la fase crónica, ¿no? Entonces la enfermedad se divide en 2 fases clínicas principalmente, la fase aguda, y donde el parásito tiene un periodo de incubación de 1 semana post-infección, ¿no? O sea, del momento de que te infectas con el parásito, pasan 2 semanas y es como el proceso inicial post-infección y dura aproximadamente 4 y 8 semanas. Y normalmente en este periodo es cuando se pueden hacer todas las pruebas, tanto serológicas, todas las pruebas serológicas o moleculares, como lo había comentado la doctora Marlene, porque justamente el parásito se encuentra circulando en sangre todavía. Todavía el parásito no se ha alojado en ningún tejido blando. Ya después de ese proceso, bueno, empieza toda la parte de la fase crónica y ya los parásitos empiezan a ocultarse principalmente en el músculo cardíaco o digestivo y empieza a provocar alteraciones cardíacas. Normalmente es un 40% de los casos que empiezan a tener ya alteraciones cardíacas, pero esto puede durar un lapso de tiempo de entre 20 y 30 años aproximadamente, desde que te pica el insecto hasta cuando empiezan el proceso que viene siendo la fase crónica, ¿no? Y ya empiezan las alteraciones digestivas, neurológicas, que normalmente es un 10% de los casos, y al final, pues como tú lo comentaste, resulta en una muerte súbita, normalmente por arritmias cardíacas o insuficiencia cardíaca. Dentro de las principales, o sea, actualmente no hay una vacuna para la enfermedad de Chagas como tal. O sea, en el laboratorio en el trabajo justamente trabajan todo el proceso de pruebas para vacunas. Están trabajando todos diferentes tipos de vacunas para poder lograr o tener al menos un prototipo de vacuna para poder tener algo como que más sólido en un contexto de vacuna. Normalmente, bueno, el tratamiento son 2 fármacos que se ocupan, pero es importante resaltar que estos 2 fármacos, a pesar de que son fármacos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud, son fármacos que tienen repercusiones o efectos secundarios en los pacientes. Otra parte importante que hay que resaltar es que estos medicamentos no son, o sea, son efectivos cuando la infección se determina en
en fases iniciales, por así decirlo, ¿no? Y de acuerdo a las estimaciones de todos los estudios epidemiológicos que se llevan a cabo con los estudios de casos y controles y todo eso, varias investigación sobre cómo los fármacos tienen repercusiones en toda la parte de las personas que son tratadas o no tratadas con el fármaco. Normalmente en menores de un año el tratamiento consigue una curación completa siempre y cuando, bueno, se encuentre en la fase aguda, por así decirlo, ¿no? En jóvenes el tratamiento consigue más o menos buenos resultados, pero es importante resaltar, como te comenté, que tanto en jóvenes como en niños el tratamiento tiene menos efectos secundarios. En adultos, bueno, se puede evitar la progresión de la enfermedad y la aparición de complicaciones cardíacas, aunque en estos casos pues, los fármacos no son tan efectivos o no se pueden garantizar cuando empieza el tratamiento ya en la fase crónica. Los dos tratamientos que se ocupan es el desnidazol y el nifurtimox, pero me parece que en México solamente se utiliza el nifurtimox. No sé si Maleni tiene alguna información más específica sobre cuál de los dos se ocupa más en todos los sistemas de salud, de la parte de los medicamentos que están actualmente avalados por la Organización Mundial de la Salud. Y como le comenté, ¿sí? Bueno, sin nada más comentar a ese respecto. En el 2014, en un congreso que hubo en Cuernavaca, mencionaron precisamente que se había dejado de surtir, me parece que sí es el benznidazol, que era del laboratorio Bayer, porque se había terminado como el convenio o la compra de medicamento por parte del país al laboratorio y se estaban gestionando los arreglos. De hecho, hubo un desabasto a nivel nacional en esos años, pero se siguió abasteciendo con Nifurtimox. Y me gustaría agregar nada más como dato curioso al comentario de Irving, que, por ejemplo, la niña en la que el doctor Carlos Chagas determinó la enfermedad como tal, que se llamaba Berenice, cuando Berenice tenía 2 años de edad, le diagnostica la enfermedad, y Berenice muere de 82 años de edad, ¿no? Entonces, esto habla de que puede haber pacientes que pueden vivir una vida longeva y desarrollar las cardiopatías en una edad avanzada, y también, bueno, hay un porcentaje bajo, como lo mencionó Irving, de aquellos que pueden desarrollar las cardiopatías muy acelerado, ¿no? En menos de un año, ¿no? Entonces, este es un problema también con los efectos secundarios que tienen los medicamentos, pero también porque son tratamientos muy largos. Son tratamientos que pueden durar más de 2 meses y además hay ciertos requisitos para que una persona sea candidato al tratamiento, ¿no? Personas que no tengan daño renal, que no tengan problemas hepáticos, que no estén tomando otro tipo de medicamentos, por ejemplo, para control para controles mentales. Algo que se ha visto actualmente pues con el COVID es que en la mayoría de los países, bueno, de todo el mundo, pero más en los países latinoamericanos, pues los servicios médicos no son pues suficientes, ¿no?, para atender a todos los pacientes. Agregando a eso, pues creo que lo ideal siempre en cuestiones de epidemiología, pues es prevenir la enfermedad, ¿no? Entonces, en base a eso quisiera, pues, Maleni o Irving, si pudieran decir como cuáles son las cosas básicas para prevenir esta enfermedad. Bueno, no sé, igual puedo comentar algo y Irving puede complementar. Bueno, no sé, las campañas de la Secretaría de Salud van principalmente, y bueno, el control a nivel internacional es el control de los vectores, ¿no? Controlar la transmisión vectorial, controlas la transmisión del patógeno y a su vez la presencia de la enfermedad. Los mecanismos que se utilizan generalmente son por aplicación de insecticidas, con lo cual yo no estoy muy de acuerdo, no sé cuál sea la postura de Irving, pero
o sea, al igual que se ha visto con muchos otros plaguicidas que se utilizan, por ejemplo, para el control de dengue, que a lo mejor también Malena nos pueda comentar algo, no funcionan. Se ha generado ya una resistencia biológica por parte de los vectores a estos insecticidas y definitivamente la eficiencia del control vectorial de esos plaguicidas es muy baja. Hay otras estrategias que a mí me parecen más seguras para nosotros como humanos y más efectivas, que tiene que ver con la descacharrización de los patios o con la limpieza frecuente de los espacios de las viviendas. Por ejemplo, ya sabemos que hay ciertas características de los hogares como techos de lámina o techos de palma en estas condiciones precarias de viviendas. Pues bueno, se sugiere que las paredes, tanto por el interior y el exterior, se pinten de blanco para poder hacer más visible a los insectos. Mantener despegadas las camas de las paredes, utilizar pabellones o mosquiteros, estos que cubren toda la cama, y quitar, por ejemplo, cuadros o ropa colgada de las paredes que puedan favorecer la presencia de que los insectos se escondan ahí. Este tipo de acciones me parecen más efectivas y más seguras, en el sentido de que no tenemos que estarnos o no tienen que estarnos rociando con los químicos. Las principales, y la información, otra cosa que es también esencial es la información, o sea, llevar esta información a las comunidades, a las personas que están más expuestas a estos vectores que de verdad a veces ni siquiera saben que pueden transmitirles una enfermedad. Entonces, ayudar proporcionándoles esta información, yo creo que también es una forma de prevenir. No sé si Irving quieres agregar algo más. Sí, de hecho, bueno, como comentó Maleni, justamente yo también estoy a favor de que toda la parte del control químico que se ocupa para triatomino no tiene mucha efectividad y al final puede repercutir en todo el contexto de resistencia justamente a los insecticidas. Trabajan con piretroides y en Argentina justamente se llevó a cabo, realicé trabajos sobre la parte de insectos que generan resistencia y hay una buena cantidad de insectos que generan resistencia y esto repercute más en todas las medidas de control a nivel químico porque se tiene que modificar todo el proceso y entonces informar a la Secretaría cuáles son los mecanismos para poder llevar a cabo un mejor control del vector. Y justamente todo se enfoca al control vectorial, pero yo considero que tiene que ser de una manera integral. Debe ser a nivel de que, por ejemplo, está el control químico, si ya vemos que no funciona, pues está toda la parte del mejoramiento de vivienda, que es justamente lo que comentaba Maleni, que es, bueno, empezar a incentivar a la gente que ponga telas mosquiteras, que le ponga en la parte inferior de las puertas bota basura, no sé cómo le llaman exactamente a ese tipo de sistema en el cual pues queda pegado la parte de la puerta al piso, entonces no permite que el insecto entre a la vivienda, ¿no? Y toda la parte de la comunicación social, de todo, más que nada, incentivar a la gente para que conozca la enfermedad y de esa manera, ahora los trabajos que se realizan a nivel comunidad se centran principalmente en niños, en las escuelas, donde se les lleva toda la información, se les brinda toda la información de la enfermedad, cuáles son los riesgos, cuáles son los procesos de los cuales ellos tienen que tener cuidado, una mejor limpieza, una mejor iluminación en la vivienda, todo el mejoramiento de la vivienda. Entonces los niños son como esponjitas, ellos adquieren la información, van con los padres, le platican la información sobre toda la enfermedad y bueno, ya se ha visto que cuando se empieza a incentivar a la gente de una comunidad a entender todo el proceso, desde que el vector es importante, que no entre a la casa y que si entra el vector puedes enfermarte, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los mejoramientos que tienes que realizar en tu vivienda, entonces ya se hace un control integral y no necesariamente tendríamos que recurrir al control químico, pues que justamente no tiene un funcionamiento del 100%.
y bueno, Malena nos puede informar un poco sobre cómo es la situación en el contexto de cuando hacen el rociado para mosquitos, que también ya se ha visto que actualmente hay muchas poblaciones de mosquitos que están generando resistencia y bueno, yo siempre digo que a la par de que se están llevando a cabo los controles químicos para mosquitos, pues eso también está afectando a los triatominos y como todo va enfocado a mosquitos, comparamos un triatomino, pues al triatomino el ingrediente activo que le llega es menor y por lo tanto puede empezar a generar cierta resistencia y cuando se les suministre cierta cantidad de ese compuesto químico específico ya se empiezan a generar poblaciones pues, resistentes a los insecticidas. Entonces ahí empieza a tener una repercusión más complicada todo el manejo integral de las medidas de control. Entonces Malena nos puede explicar un poco sobre los mosquitos, cómo se enfoca el control químico en mosquitos. Bueno, aprovecho para justamente retomar esta idea de Irving y sí, la verdad que el paralelismo con mosquitos es bastante grande en cuanto al control químico. De hecho, acá en esta provincia en Argentina hemos vivido hace apenas una semana atrás un experimento, casi un experimento social de intentar rociar las calles de una ciudad con maquinaria pesada agrícola para prevenir o para tratar de controlar el brote de dengue que se estaba viviendo en esa ciudad. Lo cual está totalmente errado desde un montón de puntos de vista, desde el tamaño de gota que es capaz de diseminar una máquina como esta cuando pulveriza un químico, pasando por el rociado de grandes cantidades de insecticida a través de una ciudad, cuando, como decía Maleni, realmente la pauta es trabajar con la educación ambiental, hacer que la comunidad se comprometa con el descacharrizado, con el cuidado de su vivienda, a una escala de manzana saludable, como le decimos nosotros aquí, ya excede al tamaño de nuestras viviendas, sino se expresa a nivel de la manzana, ¿no? En 100 metros a la redonda el control que hay que ejercer contra el mosquito. Entonces, en ese sentido, ni siquiera hemos podido averiguar si esa población de mosquitos Aedes aegypti era o no resistente a los insecticidas. Solo recibimos la mala noticia de que se estaba intentando controlar el brote de dengue de esta manera. Volviendo al caso del Chagas, que es el que nos reúne hoy, hay en el norte de Argentina, en un área endémica con altísima incidencia de la enfermedad de Chagas-Massa, en el Chaco argentino, ahora justamente este mes, algunos científicos de la Universidad de Buenos Aires están buscando nuevos postulantes, biólogas o biólogos, para trabajar justamente en el control y vigilancia vectorial de triatominos, en la transmisión de la enfermedad de Chagas en áreas que ya tienen resistencia a piretroides. Así que la situación no es muy buena porque si bien hay mucha investigación científica, generalmente lo que en mi corta experiencia he podido detectar que siempre falta es el nexo entre la información científica para tomar decisiones con criterio y del otro lado la parte de gestión o de gobierno que no logra poder llevar al campo, al terreno, digamos, el conocimiento científico como para poder tomar decisiones informadas que impacten en la mejora de la calidad de salud de los habitantes. Esto es creo que es una problemática común a las enfermedades transmitidas por mosquitos y todavía más a las enfermedades que transmiten las vinchucas, a la enfermedad de Chagas-Massa. Sí, bueno, aquí creo que plantean algo muy, muy interesante, que es esta cuestión de los insecticidas, que ha sido una de las técnicas pues, que se ha usado para controlar a la mayoría de las enfermedades que han sido transmitidas o que se transmiten con vectores, ¿no? Y creo que esto viene de una idea que vi por ahí, que decía que, bueno, al menos el 70% de las enfermedades que sufrimos, digamos, en el mundo, pues son transmitidas por animales, ¿no? Son zoonosis, lo que hablamos hace un momento. Y pues la lógica nos dice que si las enfermedades son transmitidas por los animales, pues entre menos animales, pues menos enfermedades, ¿no? Matamos animales, se reducen las enfermedades. Entonces,
Maleni, quería ver si nos podías como, pues, decir si esta idea, que pues como vemos en lo que hemos estado platicando, pues no es la correcta por la cuestión de los insecticidas que decíamos, nos pudieras hablar un poco acerca de, pues, sobre esto, ¿no? ¿Cómo afecta el hecho de que se están matando a la fauna, ¿no? Para tratar de contrarrestar estas enfermedades. Sí, bueno, aquí igual probablemente Malena pueda dar también un panorama más claro acerca de este concepto que se conoce como el efecto de dilución del hospedero, ¿no? Esto tiene que ver y nos queda perfecto para lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia, porque lo que el efecto de dilución postula es que en un ambiente cuya diversidad es alta, es decir, donde tienes una gran cantidad de especies y una diversidad de diferentes organismos en un mismo sitio, pues el efecto de estos patógenos y que causan enfermedades se diluye, es decir, se distribuye entre todos estos, entre todas estas especies o potenciales reservorios u hospederos para este patógeno. Y que si la diversidad se reduce, entonces lo que hace es que estos patógenos van a empezar a concentrarse o a manifestarse de manera más frecuente en pues los hospederos más comunes, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? El impacto que tenemos los humanos sobre el medio ambiente es fortísimo, es muy alto. Estamos disminuyendo selectivamente muchas especies silvestres, ¿no? Y digo selectivamente porque algunas se utilizan para el consumo humano, como es el caso de murciélagos primates, el caldo de murciélago, que no fue en murciélago, fue en pangolín, pero esa puede ser otra historia que me encantaría contar en tu programa. Y otras especies de interés como de ornato o para, no sé, simplemente como trofeos de caza. Eso lo que ocasiona es que cuál sería entonces el animal que más frecuentemente entra en contacto con estos patógenos, pues los más abundantes. Los humanos somos una plaga que cubrimos todo el planeta, ¿no? Entonces cada vez tenemos más contacto con estos patógenos y esto es lo que está ocasionando que nuestro sistema inmunológico no está preparado para resistir o contrarrestar los efectos de estos patógenos como sí lo estaban sus hospederos o sus reservorios naturales. No sé si Malena quieres agregar algo más porque yo sé que tú nos puedes aclarar más. No, coincido con lo que dice usted, Maleni. Justamente yo había estado pensando en esa misma palabra, ¿no? En el contacto que como especie humana estamos teniendo con todos los ambientes silvestres o naturales, como diríamos, cada vez fragmentando más los ambientes naturales, y con esa fragmentación y pérdida de hábitat, nosotros como personas nos encontramos cada vez más cara a cara con la fauna silvestre, con especies de fauna silvestre, a las cuales probablemente hace 30 años atrás no había tanto acceso. Y obviamente esto en combinación con las condiciones de hacinamiento a las que se someten especies silvestres o especies de animales de cría, como fue con el caso del brote epidémico de SARS en 2003, esas condiciones de cría de animales, tanto domésticos como silvestres, en proceso de domesticación, como podría ser los casos de estos mercados húmedos chinos, que se hicieron lamentablemente famosos de esta manera, incrementamos el contacto que tenemos con la fauna silvestre, y como bien charlamos al principio de este encuentro, ese contacto mayor con la fauna silvestre también nos trae más contacto con los patógenos que viven en esta, y para los cuales nuestros cuerpos no tienen un sistema inmune preparado. Lo que me parece muy interesante, hay días que siento que estamos viviendo en una película de ciencia ficción. Los artículos científicos hablan de estos fenómenos de emergencia de enfermedades infecciosas desde hace 15 años o tal vez más. A mí me ha pasado cuando estaba escribiendo la tesis doctoral, leía antecedentes, decía, wow, esto es
esto es increíble, ¿no? Entender los sistemas ecológicos que promueven la emergencia de enfermedades, pero ahora lo estamos viviendo. Yo no sé, me quedo sin palabras cuando veo al punto en el que hemos llegado como sociedad, como especie humana, digamos. Sí, aunando a eso, bueno, hace poco veía una entrevista que le hacían a Enrique Dussel y él hablaba de cómo el humano se ha separado de la naturaleza, ¿no? Y la ve como algo, pues algo aparte, algo de donde se obtienen recursos y nada más, ¿no? Y eso ha causado que pues la naturaleza sea vista como un objeto y no sea vista como algo de lo que somos parte, ¿no? Entonces, con eso también llevaba a la idea de que pues una naturaleza sana, un ambiente sano, pues nos ayudaba a protegernos más, ¿no? Que un ambiente pues que no estuviera sano. Y hablaba pues ahí, aparte de que aumentábamos el contacto, pero aumentábamos el contacto con ambientes que no estaban sanos, ¿no? Porque habíamos eliminado la diversidad y todo esto. Pues quería ver si nos pudieran hablar un poco de, bueno, ya nos dijo de la cuestión de dilución, que es cuando el patógeno se diluye entre todas las especies y ya no alcanza a afectar a nosotros en nuestro caso, ¿no? Y el otro efecto que sería el efecto de amortiguamiento, no sé si Malena también nos pudieras hablar un poco sobre él. Bueno, casualmente hace muy poco, a fines del año pasado, unas colegas publicaron un artículo justamente haciendo un metaanálisis, digamos que es algo que está bastante en boga este último tiempo, haciendo un metaanálisis de muchos trabajos relacionados con los sistemas hospedador-patógeno para el caso del hantavirus, como mencioné antes. Y al contrario que el efecto dilución, que fue propuesto originalmente para la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad cuyo vector es la garrapata y cuyos reservorios son varias especies de pequeños roedores nativos de Norteamérica. Este efecto de dilución lo propusieron para la enfermedad de Lyme y luego muchos autores más trataron de ver si era generalizable a muchos más sistemas zoonóticos, vamos a decir, hospedador patógeno. Entonces, estas colegas argentinas lo que pudieron ver en el caso de los estudios a lo largo del continente americano para el sistema hantavirus hospedador fue que el efecto dilución no lo pudieron probar, sino que lo que ellas detectaron es que una mayor proporción de la especie reservorio explicó una mayor prevalencia en los ecosistemas. Entonces, una mayor prevalencia de hantavirus. Entonces, está bastante discutido todo esto porque hay algunos sistemas hospedador patógeno donde podemos suponer que la biodiversidad ofrece ese efecto protector de la salud y otros sistemas en los cuales, al contrario, digamos, son sistemas fuertemente dominados por una especie de reservorio que es a su vez el reservorio más infectado. Entonces, no es tan generalizable en la ecología, es muy difícil generar leyes universales como para, en el 100% de los casos y en todos los sistemas, poder asegurar que lo único que existe es un efecto protector por parte de la biodiversidad. Hay patrones bastante distintos. En el caso del hantavirus se pudo ver un efecto contrario, digamos. Y esto suele pasar porque las especies que transmiten hantavirus suelen ser generalistas y altamente dominantes en los ecosistemas donde están presentes. Lo cual es un problema porque también cuando las personas se acercan a los ambientes silvestres y ocasionan disturbios, a veces estas especies que son tan generalistas son las que más oportunidades tienen para reproducirse y sus poblaciones crecen. Entonces también a su vez son las más infectadas, lo cual eleva el riesgo de transmisión de enfermedades. Claro. En este caso pongo un ejemplo como el del hantavirus. Claro, que lo que pues vemos acá es contrario, ¿no? Hay un aumento de población, pero de estas especies, pero que se da en parte también porque hay una disminución de otras especies cuando el hombre alteró esos ecosistemas, ¿no? Probablemente depredadores y ese tipo de especies que controlan a los generalistas.
a mí me gustaría abonar un poco a lo que acaba de decir Malena, si me permites, porque precisamente algo que hace muy complicado el estudio de la ecología de la enfermedad de Chagas es precisamente que tenemos una alta diversidad de vectores, o sea, tenemos alrededor de 130 especies de triatóminos hematófagos que potencialmente pueden estar transmitiendo este tripanosoma, y además son súper generalistas, o sea, aunque se pueden alimentar de prácticamente cualquier vertebrado, digamos, prefieren a los mamíferos, ¿no? Entonces, se ha encontrado que pueden estarse alimentando hasta de más de 150 especies de mamíferos silvestres, domésticos, y bueno, Irving puede tener bien datos porque en la península es donde más han hecho este tipo de estudios de la fuente alimenticia de triatóminos silvestres, por ejemplo, o sea, que están en el ciclo de transmisión selvática, es decir, solamente se alimentan, digamos, no hay una población humana y generalmente se alimentan de animales silvestres, pero los triatóminos se están moviendo, se están desplazando a estos sitios periurbanos o semirurales, y se está encontrando que aunque pueden alimentarse de otras especies, hay una preferencia por la sangre humana o por la sangre de animales domésticos que pueden ser perros o pueden ser vacas. Entonces, esto hace un entramado mucho más complicado para poder entender, bueno, nos permite entender lo complicado de esta zoonosis y lo exitosas que han sido precisamente porque su amplitud de dieta es muy, muy grande, ¿no? Sí, bueno, Irving, no sé si tengas algo más que hablar sobre esto. También me gustaría pues poner sobre la mesa, por decirlo así, que pues la doctora Maleni mencionaba que esto era una de las enfermedades olvidadas, ¿no? O así era una forma en que se catalogaba. Y a mí me surge la idea, pues, que quizá, a diferencia de otras enfermedades, es una enfermedad olvidada porque infecta a personas que normalmente han sido olvidadas, ¿no? Que es pues las comunidades más pobres. A diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, que pueden infectar a cualquier clase social, ¿no? Como pudiera ser el dengue o coronavirus ahora, ¿no? Entonces, quisiera saber si pudieras, ¿qué opinas al respecto de eso? Y bueno, también sobre la cuestión de biodiversidad, ¿no? Y de hecho, abordando un poco lo que comenta Maleni sobre el contexto enfocado un poco más a la parte de la enfermedad de Chagas, justamente, bueno, los vectores se van adaptando un poco porque debido a las modificaciones antropogénicas, bueno, ellos justamente, ¿qué pasa? Si tú te metes a un hábitat de un vector, pues ellos, y además empiezas a reducir las poblaciones de las cuales ellos se alimentan, pues ellos tienen que ver la forma de cómo obtener todos los nutrientes necesarios para poder desarrollar todo el ciclo biológico, ¿no? Y justamente lo que pasa, que el vector se empezó a adaptar, o sea, en el caso de Yucatán, la especie de acá de importancia no está totalmente domiciliada como en los otros estados, que ahora, pues, Maleni nos puede informar un poco sobre toda la parte del complejo filosoma, cómo se comporta el complejo filosoma en Jalisco, porque para Yucatán la especie de importancia no está totalmente domiciliada, sino que es más intrusiva. Y justamente el comportamiento que ellos llevan a cabo es que en las épocas de mayor índice de calor, por así decirlo, las poblaciones de roedores disminuyen. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Se desplazan hacia las viviendas, se alimentan y vuelven a salir. Se les conocen como especies intrusivas, no son totalmente domiciliadas. Porque hay especies, por ejemplo, infestan, está totalmente domiciliada, pero el complejo filosoma también sería interesante que nos platique un poco, Maleni, cómo se comporta el complejo filosoma en ese contexto, porque nosotros al invadir, por así decirlo, el lugar donde ellos están llevando a cabo todo su ciclo biológico, pues ellos tienen que encontrar la forma de cómo poder subsistir ante estas modificaciones a nivel antropogénico o a nivel modificación del hábitat, ¿no? Y bueno, el punto importante también que hay que resaltar, que le dicen que es una enfermedad de la pobreza. Yo, por mi parte, yo diría que no es una enfermedad de la pobreza como tal, porque hemos visto que en ciudades,
ya con todos los sistemas de agua, alumbrado público, nivel socioeconómico, un estatus medio y todo eso, hay insectos dentro de las viviendas. Entonces no necesariamente, bueno, se dice que es una enfermedad de la pobreza, ¿no? Sino que tendría que tener otro significado de la enfermedad de Chagas a nivel de decir, bueno, es una enfermedad de la pobreza, porque realizamos un estudio durante la maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde analizamos la Cuernavaca, que es una población, pues trabajamos con la población donde se encuentra nivel socioeconómico bajo, y fuimos a los lugares donde están todas las casas de los artistas y todos estos, y encontramos triatominos infectados con T-Cruz. Entonces allá te das cuenta que no necesariamente es una enfermedad de la pobreza, sino que acá entra el interrogante de qué pasa si nosotros nos metemos al lugar donde ellos vivían. Pues al final de cuentas ellos se tienen que adaptar para empezar a buscar nuevos hospederos, que es justamente lo que estamos viendo. Y acá en el laboratorio donde yo estoy trabajando actualmente también desarrollan modelos de predicción donde ellos modifican, por ejemplo, si en una población aumentamos las poblaciones de aves y disminuimos la población de perros, ¿qué pasa? ¿No? Entonces allá te vas dando cuenta que cuando tú empiezas a incrementar la población de aves, que justamente es un hospedero, más que nada, que las aves no pueden transmitir la enfermedad. El hospedero busca la sangre, pero para alimentarse y obtener los nutrientes necesarios para poder desarrollar todo su ciclo biológico, ¿no? Pero ¿qué pasa con el perro? El perro es el principal, o sea, el último trabajo que salió en el 2019 en el laboratorio donde hicieron todo un estudio de fuentes alimenticias, determinaron que el perro es la principal fuente alimenticia en los lugares donde se hizo el estudio. Entonces, cuando hacen el modelo, ellos dicen, bueno, si aumentamos la población de aves y disminuimos la población de perros, pues la prevalencia en las poblaciones va a disminuir, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con toda la parte que Maleni y Malena fueron abordando con la modificación del hábito, ¿no? Y para entender todos los ciclos de transmisión, que es bastante complejo, porque tendríamos que entender la ecología, el comportamiento, la fisiología, la neurofisiología del insecto para poder entender justamente hacia dónde podemos dirigir todos los mecanismos integrales de un control más específico. Y ahora, ¿qué pasa? Con lo que estoy empezando a observar es que, por ejemplo, los insectos, también cuando están infectados con T-Cruz, sufren ciertas modificaciones. O sea, el insecto ya se modifica su comportamiento, se adapta. Entonces, ¿qué pasa? El insecto infectado tiende a alimentarse más veces, o el insecto infectado ya no se alimenta del mamífero, se empieza a alimentar de otros hospederos, ¿no? Entonces, toda esa parte, cuando tú ya entiendes a nivel ecológico que hay insectos infectados e insectos no infectados, y es como que integrar toda esa información como para saber cuáles son tus mejores estrategias de control, ¿no? Entonces, toda esa parte es como que un poco complejo, que es lo que justo decía la doctora Maleni, que entender todo eso a nivel ecológico, fisiológico y todo esto, sí es un poco complicado, ¿no? Y si metemos toda la parte de resistencia y todo eso, también se modifica el insecto a nivel neurofisiológico cuando está infectado y cuando tiene resistencia a ciertos insecticidas. Bien, sí, bueno, justo eso iba en la cuestión de que se está volviendo otra vez con lo de la diversidad, ya para terminar, era que pues el planeta cada vez se está volviendo menos diverso, ¿no? En cuestión de fauna al menos, y bueno, en flora también. Leí hace poco que básicamente ahora el mundo, la biomasa del mundo está pues representada básicamente en cuestiones de especies animales por 5 o 6 especies, ¿no? Que es el humano, el perro, el gato, la vaca, los pollos y los cerdos, ¿no? Entonces, pues es como lógico, simplificando mucho, que todas esas bacterias, todos esos virus y todos esos patógenos, pues que antes infectaban a ratones, a murciélagos, a pangolines, a cocodrilos, a pues todo lo demás, pues ahora pasen a la fauna que hay existente, ¿no? Que somos pues nosotros y nuestras especies domésticas, ¿no? Bueno, no sé si quisieran agregar ya algo para terminar. Por último, yo les doy el agradecimiento. Espero que esta es la primera vez que hago esto y que hacemos esto en cuestión de
nuestro pequeño proyecto de divulgación científica. Vamos a ver cómo resulta y esperemos que pues en un futuro se les pueda seguir entrevistando y diversificando en temas y mejorando esto, ¿no? Pues a mí me gustaría aprovechar, justo terminando lo que acaba de decir Irving, para cerrar con esta invitación, reflexión de que no lo podemos hacer solos, o sea, no somos todólogos y que definitivamente el conocer, en mi caso hoy, a Malena y a Irving, bueno, amplía la red de conocimiento y saber lo que están haciendo en otros lugares de México, del mundo, y que unamos fuerzas, porque finalmente el área que trabaja Irving es muy diferente al área que trabajo yo. Tengo interés en platicar con Malena porque también estamos haciendo estudios con hantavirus aquí en Jalisco, entonces es eso, o sea, invitar a esa colaboración en aras de crecer como científicos y en aras de avanzar. Finalmente, lo que buscamos es entender este complejo mundo y divertirnos en el proceso. Entonces creo que ese sería mi cierre, invitación, reflexión. Bien. Malena. Bueno, muchas gracias. Un gusto conocerte, Maleni. Igualmente, me interesa mucho tu línea de trabajo. Yo creo que soy una entusiasta de la ecología y de la fauna silvestre y además, por más que haya estudiado biología, valoro mucho la naturaleza por su propio valor intrínseco, ¿no? Por su valor per se, que creo que eso es lo que hemos perdido como sociedad, digamos. Estar tan separados de la naturaleza nos hace no ponernos en lugar de ella, digamos, y dañarla todo el tiempo. Me interesa muchísimo, yo creo que esta pandemia que estamos viviendo de coronavirus también nos da cuenta de la medida en la cual necesitamos colaborar para resolver problemas comunes, sobre todo nosotros que pertenecemos a países subdesarrollados o en vías de desarrollo. No podemos quedarnos esperando nada de las grandes potencias científicas y también es un hermoso momento para conocerse y colaborar a futuro, porque creo que lamentablemente esta realidad que estamos viviendo va a ser más frecuente que lo que fue nuestra vida hasta ahora, ¿no? Como sociedad. Y en eso creo que como biólogos, como veterinarios, podemos aportar muchas soluciones para nuestras comunidades. Así que bueno, un gusto haber participado con ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Irving. Y de hecho, bueno, para mí también es un gusto charlar un poco sobre diferentes contextos, porque justamente de eso se trata, enriquecer todo el panorama general desde diferentes perspectivas, de todo del expertise de cada una de las personas, cómo se va llevando a cabo todo un embudo de conocimiento para poder llegar a una conclusión basal de toda la información que se va recabando durante todos los trabajos de investigación. Y justamente este año para mí es toda la parte de hacer sociales, porque yo todo mi trabajo de investigación lo desarrollé en Argentina, entonces actualmente cuando tengo un año que regresé a México y en el laboratorio donde yo inicié los trabajos de licenciatura, pues conozco gente, pero ahora estoy con toda la parte social, bueno, trabajando con otras personas, informando lo que hago, toda la parte de ecología química. Yo estoy enfocado principalmente a la parte de ecología química, fisiología, neurofisiología del vector. Y bueno, y como todo lo hice fuera, ahora para mí igual es súper interesante conocer otras personas de México. Y bueno, la gente que trabaja en Argentina, conocí mucha gente también que todavía continúo trabajando con ellos, porque hay ciertos proyectos aún sin terminar, pero seguimos en todo ese proceso. Y la verdad que para mí es un gusto poder participar en todos estos tipos de charlas. Y la verdad que a mí me encanta la difusión, ir a las escuelas, ir a la parte científica, dar charlas, invitaciones y todo eso, a mí me encanta. De hecho, por eso me mantengo siempre casi muy alejado del laboratorio y siempre busco dónde ir para tratar de empezar a hacer toda esa parte de los links para poder trabajar en otros contextos, no solo enfocarme en la parte que yo trabajo de comportamiento y ecología química, sino que ya más abordado a la parte aplicada
en contextos psicológicos y toda la parte social también. Bien. Y muchas gracias por la invitación también. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar por concluida aquí la plática. Esperemos que a la gente que va a ver esto le guste y pidan más. Igual, aunque no pidan más, les vamos a mandar más porque pues solo así practicando iremos mejorando. Y bueno, les agradezco porque pues definitivamente no, el conocimiento no sirve de nada si se queda solo acumulado en las élites científicas y no se distribuye entre todos, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco y los veremos pronto.